¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga, perdón por la tardanza. Estamos entrando 10 minutos tarde, pero pues valió la pena esperar. Me acaban de dar una buena noticia. Hemos estado orando por una petición de una persona que es miembro de esta iglesia y además es familiar nuestro. Esperen, dejen de llamarme ahorita tantito. Que había perdido a su perrito. Y a veces yo me he encontrado con gente que dice que pues los animalitos pues son eso, ¿no? Mascotas, pero como que les falta un poco de humanidad a las personas que solo opinan eso, porque si bien es verdad que los animalitos, cualquiera que sea, pajarito, gatito, perrito, son mascotas, la verdad es que también son miembros de la familia y siempre que se pierda uno pues es doloroso, es problemático. Y pues ahorita me estaban informando que gracias a Dios apareció, un poco golpeado, un poco asustado, pero está bien, así es que damos gracias a Dios para comenzar esta transmisión. Hoy es Biblia a Profundidad, domingo por la noche. Qué bueno que estés con nosotros, qué bueno que en vez de estar pegado ahí viendo otra cosa, pues nos regalas unos minutos para poder instruirte, para poder aprender más de la palabra de Dios. Ya lo sabes, mi nombre es Israel Chapa, también están esta noche Idalia Castro, Dios les bendiga. Jamia Castro. Israel Chapa Castro. Axamalai. Bueno, ahí tienes a la familia en pleno. Esperamos que te encuentres muy bien, esperemos que pues te estés guardando todavía. Recuerda que la emergencia médica no ha terminado. Recuerda que aún tenemos que cuidarnos hasta que la mayoría de las personas estén vacunadas. Todavía no hay por qué echar las campanas al vuelo. Sí, hoy toca hablar de temas profundos. Hemos estado tratando de contestar todas las respuestas de los cuestionamientos que nos hacen. Nos han preguntado de ovnis, nos han preguntado de brujería, nos han preguntado de las fiestas. Por eso dimos este tema, porque querían saber un poco más acerca de las fiestas santas incluidas en la Biblia, que es un tema que estamos dando los viernes, que ya terminamos esta semana, por cierto. También hemos estado hablando de fantasmas, hablando, por ejemplo, de cómo mejorar tu vida cristiana. Hemos hablado, por ejemplo, de cosas ahí un poco difíciles de discernir, de entender, como por qué el levita cortó a su esposa, ¿verdad?, en pedacitos, y por qué el de Jueces 19. Hablamos de qué otra, sí. ¿Qué pasó si verdaderamente Jefté sacrificó a su hija? Y bueno, un sinnúmero de temas que todavía tengo una lista larga por contestar, y créanme que es una bendición poder estar contestando todas estas preguntas, porque hay una ley que dice que el universo aborrece el vacío, y es verdad. Cuando tú no tienes una información suficiente sobre algo, tiendes a llenarla con cuestiones a veces hasta imaginativas, a veces hasta parecerían risibles, pero pues hay gente que llena los espacios y no tan coherentemente. Y en este caso, en el sentido de la Biblia, pues a veces lo llenan con cosas que a lo mejor hasta antibíblicas son, y los llenan con cultura popular, los llenan con tradición, los llenan con yo creo. Y desgraciadamente en la Biblia no existe el yo creo, el yo lo entiendo así. Hay una manera, porque es un manual, porque es, por decirlo de esta forma, un instructivo de vida. Así es que te damos nuestros medios de comunicación rápidamente, porque ya queremos aprovechar el tiempo para que podamos dar respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, a mi esposa le vamos a pedir hoy. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa el 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Pues gracias a Dios, porque
Resulta que el YouTube está siendo una herramienta muy buena para todos aquellos que me dicen que de repente no tienen tanto tiempo para escuchar todo el tema a veces, porque por lo regular dura de 45 minutos a una hora. Y el YouTube nos está sirviendo mucho porque dice que aunque lo escuchan a veces por dos y hasta por tres partes, pues se regresan si no entendieron algo. Está siendo una herramienta muy importante. Recuerda, en YouTube están la mayoría de los temas que hemos dado aquí en todas y cada una de las categorías. Están divididos por listas de reproducción. Y gracias a Dios, me avisan que hoy tenemos 2,300 views. Yo espero que fueran de un solo video, ¿no? Repartidos, pero está bien. Si fuera quizá Lady Gaga o no sé, Katy Perry o algunos de esos que tienen millones y millones de vistas, pues sería hasta muy muy bajo la cantidad de views, de vistas que tiene el programa, siendo que habla de Biblia, habla de palabra de Dios, o siendo que pues no nos interesa ser famosos. Por eso durante mucho tiempo nos resistimos a hacerlo en forma de video, pero pues Dios dijo que así, y pues es que ahora nos conoces en vivo y a todo color. Así es que por eso te diste cuenta que hoy entramos tarde, porque si lo hubiéramos grabado no hubiéramos entrado tarde, pero no nos hubiéramos alegrado porque ya encontraron al perrito, y al que está entrando apenas y no sabe de qué perrito hablamos, cuando acabe el programa regresa y vas a ver de qué perrito te hablamos. Bueno, hoy tenemos una pregunta que va a responder 3 de las que nos han hecho a lo largo de esta semana y de las semanas anteriores acerca de la palabra dioses. Porque por ahí alguien me decía, ¿no?, que Dios, en el término más general que lo usamos, viene de una derivación del griego Zeus, y tienen razón. Por eso nosotros no usamos tanto el adjetivo Dios, porque Dios no es un nombre. La Biblia dice, por ejemplo, que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, pero ¿cómo se llama? Señor Dios, no, son sus títulos. ¿Estamos? Y precisamente ahí me preguntaban sobre ese asunto. Luego otros me preguntaban qué onda con la Biblia, que se refiere a otros dioses, que si había más dioses, refiriéndose a una cita que está en el libro del profeta Isaías, donde el Señor declara y dice, ¿Dios? ¿Cuál otro Dios? Yo no conozco a ninguno. Entonces me dice que por qué en unas partes dice o menciona otros dioses y en otras solo dice que el Señor es el único Dios. Y esta en específico que seleccionamos porque creo, en mi humilde entender, que va a responder las 3 al mismo tiempo. La pregunta que vamos a responder hoy es, ¿qué quiere decir la Biblia por ustedes son dioses, o por la versión Reina Valera, vosotros sois dioses, que está incluida en 2 citas específicamente, en el Salmo 82, verso 6, y esa misma cita es mencionada por el propio Señor Jesucristo en Juan 10:34. De entrada, cuando la Biblia dice que nosotros somos dioses, ¿tú como qué entiendes? ¿Cómo, a qué te suena? No sé. ¿A ti la primera vez que escuchaste o que lo leíste, a qué te sonaba? Pues como el ser humano lo tiene presente en la memoria, ¿no? El decir, wow, los dioses y tienen poderes y son creadores y no sé, son inmortales, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Verdaderamente necesitamos aprender qué dice, porque si no causa todo este revuelo de cosas, que pues dan vueltas en la cabeza y no entendemos, ¿verdad? Podría aplicar a los dioses griegos, podría aplicar a los dioses prehispánicos y podría aplicar pues a un sinnúmero de cosas hasta contemporáneas que pues actualmente la gente como que está regresando muy retro a todos esos conocimientos. Acuérdame de comprar un caras y gestos porque mi hija no entiende nada de alemanes. Sí. Me refería a
Porque ahora está de moda, ¿verdad? El dios del trueno. Ya no me lo traigas. Ya no me sirve. Porque ahora está de moda con los Avengers, ¿verdad? Que está Loki, está Thor. Y por ejemplo a nosotros acá en Mesoamérica, en Latinoamérica, pues la cultura nórdica no era tan conocida a menos que estudiaras. Y ahora por los Vengadores, ¿verdad? Estas películas pues como que tenemos presente a Odín. Y se nos ocurren una serie de cosas fantásticas que volvemos a decir lo mismo. Cuando tú no tienes el concepto total de una idea, vas a tender a rellenarlo. No sé si te has fijado, a ustedes les ha pasado, que de repente están en un lugar por demasiado tiempo y empiezan a ver todo alrededor. Primero empiezas contando cuántos cuadritos tiene el piso, luego te pones a ver el techo y de repente, como nuestra mente está programada, empiezas a buscarle forma a las manchitas, a las grietas, y normalmente les vas a encontrar forma de caras. Porque así como las apps en los celulares están programadas para detectar la cara, hoy día nuestro cerebro hace eso desde que el hombre es hombre en la tierra. Entonces, cuando tú no tienes toda la información acerca de un tema, pues tiendes a hacer eso. Tu mente empieza a buscarle forma de cara o a darle cara a las cosas. Por eso, ¿a qué se referirá la Biblia cuando menciona que nosotros somos dioses? ¿Será que soy Zeus y no lo sabía? ¿Será que Afrodita anda por ahí por tu cuadra y no lo sabías? ¿Será que ese primo malvado que tienes es Loki? Y hablando en serio, alguien me preguntó todavía hoy en la mañana que por qué en el culto inclusive no tengo imágenes. Porque me preguntaban, ya nos habíamos acostumbrado a verles, yo pensé que lo iba a ver. Pronto vamos a poner el culto con imágenes, pero por lo regular soy más serio, es lo que me preguntaban, ya lo he respondido no sé cuántas veces, lo sigo respondiendo. ¿Por qué es culto? Porque es, como dice la propia Biblia, es una reunión solemne. Esta no, esta es aquí entre cuates, de mi sala a tu sala, en donde estamos aprendiendo de Dios y haciéndolo de una manera que no sea tan solemne, sino que más bien sea práctica. Esa es la respuesta a esa otra pregunta, pero ya vamos a entrarle. Mira, ni me voy a tardar mucho, por eso no importó tanto que entráramos tarde o que mi hija no entendiera que le estaba haciendo que me pasara el martillo. Yo acá quería hacer mi mega actuación y se me queda viendo con cara de ¿what? Ni hablar, las cosas no salen como uno las planea a veces. Pero eso es lo bueno de la vida, es una aventura. Por eso a mí me gusta ver la vida como cada día que me paro le digo a Dios, Dios, ¿hoy qué me vas a poner en medio de todo lo que tengo que hacer? Porque Dios nos hace expertos en la adaptabilidad. Pero ese es otro tema. Bueno, para entender de lo que nos estamos refiriendo acerca del Salmo 82 y también lo que menciona el Señor Jesús, que menciona este salmo en el 10:34. A ver, léanme Juan 10:34 primero, por favor. Dice, ¿y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Otra vez. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Ok. La palabra hebrea que está traducida del original del Salmo 82, versículo 6. No lo arrastres, ahorita me acordé que me regañaron, alguien me puso, no arrastre el micrófono, pastor, porque soy el geek. Ok, ya está, ya no lo vamos a ver. Regresando, es que ya en las redes estás a la vista de todos y te escriben hasta de lo que no. Pues está bien, a eso nos exponemos, ni hablar. Bueno, te decía yo, ya volviendo al tema serios, como la palabra de Dios dice, te decía, la palabra hebrea que está traducida como dioses en el Salmo 82:6, que es mencionado precisamente aquí nuevamente en Juan 10:34, es Elohim. Elohim es el nombre plural de Dios, pero con un sentido literal, individual. Cuando leemos, por ejemplo, en el Génesis, por eso es tan importante escudriñar los idiomas bíblicos,
En hebreo, cuando leemos, por ejemplo, en el Génesis, te decía yo, que y dijo Dios, hagamos, ¿ok? ¿Quién lo dijo? Dios, ser singular, pero está hablando en plural, hagamos. Muchos me decían, ¿a quién le está hablando? Mira, ahorita voy a responder otra pregunta sin querer. ¿A quién le está hablando Dios? Está hablando a sí mismo. Porque cuando Dios está hecho una unidad, la Biblia le menciona que es el lion, como dicen los gringos, el león, como digo yo. También se dice así en hebreo. El león, cuando las tres potestades o las tres personalidades o esencias de Dios están juntas. Y a todos aquellos que dicen, no, esos trinitarios están locos, Dios es uno. Sí, Dios es uno, pero tiene tres esencias, tres personalidades, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque nosotros también estamos hechos de tres esencias, de acuerdo a lo que nos enseña Pablo, espíritu, alma y cuerpo, y las tres son corresponsables con las tres personalidades de Dios, pero eso es otro programa. Eso es, ¿quieres saber estas cosas? Esta es Biblia 101, tendrás que esperarte a Biblia 102, porque ese es un tema más altito, ¿no? O más profundo en este caso. Pero te decía, Elohim, por lo regular, traducido como Dios, usualmente usado así, refiriéndose al único Dios verdadero, tiene otros usos. Claro que el primero es Elohim, te está refiriendo a Dios, te está refiriendo a su personalidad plural, a sus trabajos, a su esencia. Por eso se pregunta a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra vez utiliza el verbo en plural, nuestra imagen. No es verbo, perdón, al adjetivo nuestra imagen, el pronombre. Nuestra imagen, nuestra semejanza, y siendo él uno. Pero te decía que también, amado, Elohim es usado también en otros sentidos. Es lo que me gusta del hebreo. Una palabra puede significar, yo la que más he estudiado, significa 72 cosas diferentes. Es increíble. Pero cursa con nosotros Biblia 102, esta es Biblia 101. Ahí me vi muy gringo porque así dan las clases allá. Bueno, ¿y a qué otro tipo de cosas se refiere Elohim? Porque es lo que importa, ¿verdad? Fíjate bien, el Salmo 82.1, ¿lo tienen listo por ahí? Salmo 82.1 dice: Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Dios, ahí, si dijéramos Elohim, y luego se volvería a repetir Elohim en la traducción. ¿Elohim está en la reunión de los Elohims? No, ahí ya no es el mismo adjetivo. Por eso hace una diferenciación. Y para no revolverlos tanto con los términos hebreos, voy a tratar de hablar en correcto español para irnos rápido. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmo 82.1. Viendo los siguientes versículos, los tres siguientes versículos a partir de aquí, Salmo 82.1, 82.2, y así, si nos leemos los tres primeros y luego volvemos a leer el Salmo 82, pero ahora en su verso 6, nos vamos a encontrar que aunque es usado el mismo término, dioses, aquí, en esta cita, se refiere a magistrados, a jueces o a otras personas que tienen autoridad y gobierno. Cuando la Biblia llama Elohim a un ser humano, no refiriéndose a Dios, puede significar cualquiera de tres cosas. Elohim es el Señor, el Todopoderoso, el Dios verdadero. Pero cuando la Biblia llama a un ser humano Elohim, no está diciendo literalmente que sea un Dios. Puede significar tres cosas distintas. Número uno. No, que no es de jóvenes esta. Uno, que tiene autoridad sobre otros seres humanos. Eso significa. ¿Se acuerdan cuando
Dios llama a Moisés ahí en la zarza, ¿verdad? Y está ahí como yo ahorita, y le dice, no, Señor, pero, ¿qué le voy a decir a Faraón? Que era tartamudo. Sí, ni sé hablar. Yo me imagino el cuadro y digo, imagínense qué difícil, si ya de por sí pararte delante del Señor es tremendo, ahora que aparte tengas un impedimento del habla, y Dios le resuelve el problema así: voy a levantarte a tu hermano Aarón y él va a ser tu profeta y tú vas a ser su Dios. Literalmente está diciendo el Señor de los ejércitos que Moisés va a ser Dios para Aarón y para el pueblo. No, está ocupando el término Elohim en este sentido. Vas a tener autoridad sobre él y a su vez él sobre los demás, tanto así que fue el sumo sacerdote de todo el pueblo de Israel y sus hijos heredaron el cargo. ¿Estamos? Entonces, número uno, cuando la Biblia usa el término Elohim, que podría traducirse dioses, pero se refiere a un ser humano, en el primer caso está diciendo que este ser humano tiene autoridad sobre otros seres humanos. ¿Quién me está sacando fotos? Ahorita no doy autógrafos. Si ven que flashea es mi lámpara, quién sabe qué le está pasando. Permítame un segundo. Desde la mañana estamos teniendo muchos problemas técnicos. Algo debemos estar haciendo bien. Que por ahí la oposición se pone al brinco, pero en el nombre de Jesús, sujétate, lámpara. Bueno, segundo, cuando la Biblia usa este término Elohim, que comúnmente es traducido como Dios, o dioses en este caso, pero se refiere a un ser humano y no al Altísimo, no al Eterno, significa que es una persona que tiene autoridad civil y por ese mismo poder de ejercer juicio es temido, respetado. ¿Ok? Entonces, número uno, porque tiene autoridad sobre mucha gente. Número dos, porque tiene una autoridad civil a través de la cual puede ejercer poder sobre otra persona y eso causa que le teman. Número tres, porque directamente está recibiendo su autoridad de Dios. En el caso de Moisés, entra en dos términos, o si me apuran en los tres. Tenía autoridad sobre los demás seres humanos. Tenía autoridad civil para poder ejercer un juicio inclusive sobre otros seres humanos y su autoridad procedía del mismo Dios. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, tú vas a ser como Dios para tu hermano Aarón, está usando este mismo término que estamos mencionando, que está en el Salmo 82, verso 6 y en Juan 10, 34. Fácil. Este uso de la palabra dioses para referirse a humanos, la verdad, es muy raro que sea mencionado en la Biblia. No es como que, ay, ¿qué onda, Elohim? ¿Cómo estás? No se usa así. Porque es una palabra tan respetada que tiene una connotación de delegación de parte de Dios, ¿sí? Que no es un término, no es una palabra muy usada. Elohim solo se suele referir a Dios, por eso la gente confunde, y en casos muy, muy raros a humanos con autoridad que, como ya vimos, es directamente delegada por él. Pero, no obstante eso, se encuentra también en otras partes en el Antiguo Testamento. Te decía yo, por ejemplo, cuando Dios envía a Moisés a Faraón, en Éxodo, todo esto que te narré de Moisés está en el libro del Éxodo, capítulo 7, verso 1. Esto significa simplemente que Moisés era el enviado de Dios. Estaba hablando las palabras de Dios y por lo tanto sería el representante de Dios ante Faraón, ante el rey de Egipto. La palabra Elohim en este caso se puede traducir como jueces, como nos lo dice el libro del Éxodo 21:6, el 22:8, todo el verso 9 también, y el Éxodo 21:28.
En todas estas palabras, por ejemplo, que están hablando del mismo tema, todas las veces es mencionado Elohim, pero se está refiriendo precisamente a eso, a jueces, que ya vimos en nuestra segunda acepción de cuando se usa. Es una persona con autoridad civil que ejecuta un juicio que ha sido delegado por Dios y que tiene por tanto autoridad sobre muchas personas. El punto principal en el Salmo 82 es que los jueces, como ya entendemos que a eso se refiere este versículo en el Salmo 82, verso 6, y ¿en dónde más dijimos? ¿Juan qué? Juan 10, 34. Ok. Si eres de los que te gusta rayar tu Biblia, ahí ponle en el Salmo 82, 6, ponle una notita que es lo mismo que Juan 10, 34 y viceversa. Pero te decía que el punto central de este asunto es que los jueces, los Elohim, ya entendimos ahora sí la palabra, terrenales, deben actuar como Dios actuaría. Es decir, con imparcialidad y con verdadera justicia, como actúa Dios, porque aún los jueces deben de comparecer ahora sí ante el juez. Los Elohims, los jueces, las personas con autoridad, algún día van a comparecer delante del verdadero Elohim. Entonces, todas las personas con autoridad, con liderazgo, con capacidad de manejar gente, deben de comportarse con imparcialidad y con justicia. A eso se refiere así, hablando en un término general. Los versículos 6 y 7 de este mismo Salmo 82 advierten precisamente a estos jueces, a estos magistrados, a estas personas con autoridad, que ellos también deben de ser juzgados. Dice así el Salmo 82, versos 6 y 7. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán. Y como cualquiera de los príncipes van a caer. Este pasaje está diciendo que Dios ha puesto al hombre en posiciones de autoridad en las cuales en este aspecto ellos son considerados como dioses delante de la gente. Es decir, tienen un gradito arriba, porque juzgan, porque ejecutan juicio, porque dan su parecer en el sentido de justicia. Vuelvo a repetirlo, son personas delegadas por Dios, y si pudiéramos comparar el término, pues para un hijo, sus padres deberían de ser Elohims. Ya entendimos que no necesariamente estamos hablando de dioses, sino de jueces, de magistrados, de personas con autoridad delegada por Dios. Y tendrían tan solo con tener ese entendimiento que obedecer. Pero también, en ese caso, los padres tendrían que actuar con imparcialidad y con justicia. Nada de que, véngase mi chiquitín consentido. No, eso no es bíblico. Vean qué le pasó, no a José, a su padre. Cómo sufrió al pensar que su hijo había muerto. Cómo sufrió cuando le dijeron que tenían que quitarle a Benjamín. Le quitaron un consentido y al otro también lo nombró consentido. Cuidado. Entonces, ¿van entendiendo ustedes aquí en la mesa? ¿Vas entendiendo tú que nos escuchas y nos ves? Yo espero que sí, si no, déjanos ahí tus comentarios y con todo gusto los aclaramos. Ahorita estamos en vivo y a todo color. Si tienes alguna pregunta hasta donde vamos, puedes escribirla con toda confianza y con todo gusto lo vamos a ampliar quizá o hacer todavía, pues quizá como dicen por ahí, con manzanitas para que me entiendas más. Pero creo que ha quedado claro, ¿no? Dios ha puesto al hombre en posiciones de autoridad y por eso ellos son considerados más o menos como dioses delante de la gente, es decir, como ya
dijimos, podría aplicarse la palabra jueces, podría aplicarse también la palabra magistrados. Debe recordarse que aunque sean representantes de Dios, como en el caso mío que soy pastor, y también se podría aplicar el término a mí y a todos los que son ministros y tienen cierta posición de autoridad en las congregaciones, debemos de recordar que aunque seamos representantes de Dios, en este mundo somos seres mortales. Hay muchos que se les olvida, ellos se sienten rockstars o ministro stars o no sé ni cómo llamarles. Atrás, que viene el siervo del Señor. Pues sí, está bien. Pero entonces, ¿dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la humildad de aquellos? Si Jesús se sentaba a comer con la gente sabiendo que tenía un rango más alto, ¿dónde está la humildad en nosotros? Y hablo por los ministros. Ahora, eventualmente, todos aquellos que son puestos como autoridades, tendremos que dar cuentas cómo usamos esa autoridad. Papás, tendremos que dar cuenta cómo usamos esa autoridad. Jefes en el trabajo, en la iglesia, pastores, líderes, ministros, de los 5 ministerios, pero también de los secundarios, porque algo de lo que se queja, tengo años oyendo esas quejas de los grupos de alabanza. Como ya suben a los altares, ¿verdad? Pero ahora la nueva ola les dice al escenario o al ¿cómo le llaman? Pero ya todo le han cambiado el nombre. Ya no es púlpito, ya no es reunión, ya no es asamblea, ya no son iglesias, son campus ahora. Hay que hacer el evangelio accesible. Ahorita mismo lo estamos haciendo accesible, pero no podemos cambiar la esencia de lo que está ahí. Eso es inamovible. Entonces, ¿cómo utiliza Jesús este pasaje? Ya creo que quedó claro cómo viene en el Salmo 82:6, ¿no? Pero ahora hablemos de la aplicación que Jesús le da en Juan 10:34. Jesús acaba de declarar unos versículos antes que Él es Hijo de Dios. ¡Tan, tan, tan, tan! Y los fariseos, ya sabes, ¿qué? Rasgándose las vestiduras. Los incrédulos judíos responden acusando a Jesús de blasfemia, puesto que Él acaba de decir que es Hijo de Dios. Léeme Juan 10:33, por favor. No te apedreamos. Ya se puso nerviosa. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Jesús entonces, para recordarles a estos que decían ser expertos en las escrituras, eran maestros de la palabra, se las sabían de todas al derecho y al revés, Jesús tiene que recordarles este salmo, este pasaje del Salmo 82:6, recordándole a los judíos que la ley se refiere a simples hombres, y aunque sean ellos hombres de autoridad y prestigio, como dioses, como jueces, como magistrados, tienen que recordar que simplemente son humanos y tendrán que dar cuentas. El punto de Jesús es este: ustedes me acusan de blasfemia basándose en el uso que hago del título de Hijo de Dios. Sin embargo, su propia escritura aplica el mismo término a ustedes como magistrados, como autoridades. Me quieren apedrear porque dicen que soy hijo de Dios, pero Dios también les dice a ustedes dioses, Elohims. Pero recuerden que son solo humanos. Con autoridad sí, pero humanos. Jueces sí, pero humanos. Magistrados sí, pero humanos. Padres sí, pero humanos. Pastores sí, pero humanos. Si aquellos que tenemos un nombramiento por decreto divino pueden ser considerados Elohims, dioses, pero con D minúscula, en el sentido de jueces, en el sentido de magistrados, ¿cuánto más puede serlo aquel a quien Dios
eligió y envió, refiriéndonos a Jesús. Juan 10, 34 al 36 dice esto. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley? Yo he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, porque ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí vemos el contraste? Lo quieren apedrear porque él dice, yo soy hijo de Dios. Cuando en realidad un título muy parecido les es otorgado a los mismos fariseos en este pasaje, por ser jueces, por ser magistrados, por tener bajo su mano autoridad sobre muchas personas, con juicios que podrían ser civiles, metiendo gente inclusive a la cárcel y con autoridad delegada por Dios. En contraste tenemos la mentira de la serpiente en el jardín del Edén ahí con Eva. Su declaración, a ver si se acuerdan, serán abiertos sus ojos y van a ser ustedes como Dios, sabiendo el bien y el mal, que está en Génesis 3:5, era una verdad a medias. Sus ojos fueron abiertos, sí, pero no se volvieron como dioses. Por el simple hecho de haber comido de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no obtuvieron autoridad sobre muchas personas, no obtuvieron calidad de juzgar, de establecer juicio y autoridad sobre otros, y no obtuvieron mucho menos una delegación de parte de Dios, que Dios los enviara, Dios les dijera, ustedes van a ser mis representantes. Ya lo eran, más bien lo perdieron. Ojo, sus ojos fueron abiertos en el versículo 7, pero no se volvieron como Dios. Como dije, perdieron toda la autoridad más que ganarla. Satanás engañó a Eva acerca de su habilidad para convertirse en un ser semejante al único y verdadero Dios. La manipuló con mentiras. Es muy importante ya en un sentido simbólico este pasaje, entender este concepto, porque ¿cuántas personas no están engañadas? ¿Han sabido ustedes de personas que eran muy pobres o que nunca tuvieron un cargo o que nunca tuvieron un grado de importancia y de repente dan tantita autoridad? ¡Wow! Ya se sienten Israel Chapa y no. Estoy bromeando. Todos se lo toman muy a pecho. No. ¿Cómo te lo digo? Jesús tiene que defender su afirmación de ser el Hijo de Dios en dos sentidos. En el semántico, es decir, del vocabulario, de la palabra, del significado, pero también en el bíblico, en el sentido simbólico. Él era el Hamashiach, el Mesías esperado. Él era no solo el Hijo de Dios en el sentido de título, sino en el sentido literal era el Hijo de Dios. Él tiene que defender esta afirmación en estos dos sentidos. Y hay un sentido en el que los hombres influyentes pueden ser tenidos como dioses, claro está. Sin embargo, el Mesías puede con toda autoridad aplicar el término a sí mismo, pero nosotros mismos no podemos aplicarnos el título. Dice, por ejemplo, ahí Pablo, que para evangelizar hay que darles el mensaje. Pero ¿cómo conocerán el mensaje si nadie lo predica? ¿Y cómo será predicado? No dice si nadie va, si no hay gente enviada. A mí mi pastor me enseñó, yo la vez que le pregunté, ¿puedo predicar? ¿Puedo evangelizar? Sí, pero déjame orar por ti, déjame enviarte para que vayas con toda la autoridad, pero también vayas en orden.
Así son las cosas. Autoridad delegada. Ese es un sentido bíblico que no puede ser excluido. No somos llaneros solitarios. Tenemos que estar sujetos a autoridad. Los seres humanos, aplicándolo ya en este sentido de Elohim, podríamos decir que somos dioses pequeñitos, aunque tengamos autoridad, porque Elohim para nosotros significaría jueces o dioses pequeños, y Elohim, cuando se refiere a Dios, estás hablando de la majestad, estás hablando del omnipotente, estás hablando del Altísimo, o del Yudab Babhai, YHWH, del eterno, el que era, el que es y el que será, el autoexistente, el eterno. Todo eso significa su nombre. Su nombre es YHWH, por eso en algunas traducciones es traducido como Yahvé o como Jehová, pero de acuerdo a los estudiosos hebreos, el término más correcto podría ser Jehová o Yahweh, que es el que más usamos nosotros, pero todos significan lo mismo: el eterno, el autoexistente. Y Elohim te está refiriendo a la majestad de él, con el sentido de que tiene estas tres particularidades, personalidades, manifestaciones, pero es solo uno: el Elohim, nombre plural del mismo ser. Cuando dices el Elión, ahí sí, como le hagas, está unificado. Y por eso esa es otra pregunta que nos hicieron: ¿por qué la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto? Y literalmente dice que Moisés le vio la espalda. O en otros pasajes: y se apareció Jehová en el encino de Mamre a Abraham. Pues no, que a Dios nadie le ha visto. Nuevamente, el problema de nuestras traducciones al español es que queda corta la traducción. Literalmente, por ejemplo, en el pasaje donde dice que Abraham vio a Dios, dice que vio 3 personas literalmente. ¿Te recuerdas? Queda platicando con una y los otros 2 se van a Sodoma y Gomorra. Se queda platicando con el Padre, y la prefiguración o teofanía del Espíritu Santo y Jesús, que hasta ese momento no es Jesús, solo es el Mesías, solo es el Cristo, porque todavía no ha tomado cuerpo hasta el Nuevo Testamento. Y esto ocurre varias veces. ¿Cuál es entonces la diferencia? Porque unos pasajes dicen que sí se le ha visto y otros que nadie lo puede ver. Nadie puede ver al Elión. Cuando está hecho un solo ser con las 3 personalidades, nadie le puede ver. Por eso es el Altísimo, es la manifestación más grande de Dios. Alguien me dijo una vez de los chavos: es como el Super Saiyajin fase 4. No, hombre, como el Super Saiyajin fase 1.000.000. Nadie le puede ver. Pero cuando está en versión Elohim, puedes ver al Padre, puedes ver al Hijo y hasta el mismo Espíritu Santo. Y vi como el Espíritu Santo, dije, Juan el Bautista, descendió y se posó en él. Él estaba viendo a Dios, sí, claro, pero solo a una de las manifestaciones de las 3 personalidades que él tiene. Tú tienes 3 personalidades, y entiéndase que no eres ahí trastornado mental, ¿no? O sea, tienes 3 esencias, ¿no? Espiritual, mi cuerpo, pero las 3 son igualitas, igual que el Señor. Nada que el Padre es un viejito. Eso déjalo para la iglesia tradicional, que todavía trae pensamientos arcaicos de hace 500 años. Sabemos que cuando se refiere al anciano de días, por ejemplo, el libro de Daniel, no se refiere a una persona vieja. Así como cuando la Biblia se refiere a ancianos en el sentido de consejeros en la iglesia, se está refiriendo a todos los ministros que tienen autoridad delegada. Mira cuántas preguntas respondimos en este tema chiquito. Termino diciéndote: sí, en verdad el término Elohim se aplica en algunas ocasiones a seres humanos, pero no somos Dios. Nunca lo seremos. Si acaso, si podemos tener una aproximación o una explicación, podría traducirse como pequeños dioses, pero a mí me gusta más la acepción de decir jueces o magistrados. Dios es Dios, y nosotros, quienes conocemos a Cristo, por eso nosotros también somos hijos. ¡Qué bonito! Qué bonito este término.
Y ojalá podamos ir en estos programas avanzando. Tengo una lista larga, como dije, de preguntas, de temas que quieren que hablemos. Y yo espero agotarla quizá de aquí a diciembre. Y me gustaría dar algo un poco más profundo, ya usando el sentido total y absoluto del significado simbólico, espiritual de las palabras, porque es bien interesante, tanto el griego como el hebreo, y de esa manera podemos aprender a pensar bíblicamente y no occidentalmente, porque tenemos un pensamiento muy distinto. Recordemos que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. De entrada no es nuestra idiosincrasia, no es nuestra cultura, y por eso de repente tenemos problemas en entenderla, en interpretarla y poder ejercerla inclusive. Amén. ¿Preguntas sobre lo que acabamos de hablar? A ti que nos ves, perdón, estoy volteando porque estamos retacados aquí de cosas, pero vamos a ir respondiéndolas poco a poco y ya vamos cerrando. Yo espero que no tengas muchas dudas al respecto, que hayan quedado claras, pero si no fuese así, mándanos un mensajito como los que nos están escribiendo. Prometo contestar todos, aunque sea fuera de tiempo de transmisión. La intención de parte de la comunidad cristiana Masada Dulam es poderte presentar el evangelio de una forma lo más pura posible, no solo en su lectura o en su pronunciación, sino en su interpretación. Que ojo, no es que nosotros la interpretemos, la Biblia se interpreta a sí misma, pero para poder entender la interpretación correctamente tenemos que ir a los idiomas originales, a los usos y costumbres, a un montón de cosas que nos ayudan a entender a cabalidad cómo es que se estructura la Biblia, y para las personas que vivían en ese momento fue tan fácil de asimilar, y para nosotros nos está costando un gran trabajo siquiera a veces asistir todos los domingos al culto, porque no tenemos ese sentido. Si los niños, si los hijos entendieran, por ejemplo, de acuerdo a la enseñanza de hoy, que sus padres son representación de Dios con autoridad y delegación sobre ellos, pues sabrían que están en graves problemas al desobedecer. Por ejemplo, pero aquí en nuestra cultura, ¿qué es? Te voy a acusar con derechos humanos, mamá. Bueno, yo espero que haya quedado claro, y si no, pues escríbeme y con todo gusto te ampliamos el tema o derivamos en otras preguntas que tú tengas por ahí. Mi nombre es Israel Chapa, un gusto poder transmitirte, poder llegar hasta tu hogar. Una vez más, gracias por permitirnos entrar hasta tu casa a través de estas enseñanzas, y estamos para servirte en medida de lo posible. Y claro, para los que me han preguntado que si acabando la pandemia, nosotros ya estamos empezando a tener algunos servicios, sobre todo un domingo sí, un domingo no. Este domingo no tocó, pero el siguiente sí tenemos culto presencial. Pero para todos aquellos que me están pidiendo venir de diferentes lugares, sí les sugeriría que ya fuera el semáforo verde cuando ya esté todo un poco más acomodado, para que no tengan ningún problema, sobre todo en el traslado y en la transportación. Ahí en nuestras redes, aún así, si tú sientes un mover de Dios para venir a la de allá, ahí está la dirección en nuestra página de internet. Ha sido un gusto estar contigo este día. ¿Estuvieron? ¿Y Dalia Castro? Dalia Castro. Ay, Chupagato. Alexa Maday. Ya me dio risa, perdón. Dios te bendiga, descansa, disfruta lo que queda del domingo. El día de mañana todavía tenemos enseñanza, el discipulado básico. Ay, es hora de, no sé, ¿de qué crees? De un café, claro que sí. Siempre el café nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga, descansen, disfruten a la familia. Shalom.